Hoy tenemos el honor de recibir a una mujer cuya trayectoria profesional es un tremendo testimonio de perseverancia, adaptación y el profundo significado del cuidado humano. Ángela es una prueba de que su identidad 100% migrante es sinónimo de esfuerzo y visión. Llegó a Estados Unidos desde Colombia a una edad clave y desde muy joven ha entendido el valor del trabajo y el esfuerzo que conlleva. Con una disciplina admirable, se convirtió en enfermera registrada y ha dedicado más de una década a una especialidad de inmensa humanidad, la oncología, ofreciendo también consuelo a pacientes que luchan contra el cáncer. Su experiencia no solo la transformó como profesional, sino que le ha enseñado a ver la vida bajo una nueva luz, valorando cada día y enfocándose en la disciplina y en vivir cada momento como único. Ella es una enfermera avanzada que brinda diagnósticos, tratamientos y todo lo que conlleva. Está expandiendo su conocimiento porque no quiere detenerse, así que está haciendo una maestría en salud mental. Bienvenidos una vez más a Raíces en el Silencio. Para mí es muy grato que tú hayas aceptado esta invitación y que estés hoy aquí con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Me pareció súper interesante lo que haces y en lo que te enfocas. Con mucho gusto. Listo. ¿Estás lista, preparada? Preparada. Bueno, a ver, voy a hacer una dinámica contigo un poco diferente por el tipo de historia que tú me has compartido. Y es que, bueno, quiero que me cuentes, tú eres de Bogotá, básicamente Colombia. Quiero que me cuentes frases o dichos cotidianos que recuerdes de esas vivencias allá. Bueno, sí, yo soy de Bogotá. Las cosas que siempre me acuerdo es, anoche mismo estábamos hablando un poco de esas cosas que decimos, los dichos que decimos. Al camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Se lo pongo así o más claro. No se haga el bobo. ¿Cuál otra? No abra los ojos, que no le voy a echar crema o gotas en los ojos cuando uno le hacen las caras así a los papás, como que, ¿cómo? Sí. Siempre tenemos dichos me acuerdo mucho en el momento que los tengo que usar. Sí. Y los uso muchas veces hasta con mis hijos o con mi familia, porque todavía sigo tratando de practicar la cultura de nosotros. Bueno, entonces sí te ganaste el premio, porque sí son dichos muy, muy comunes. Sí. Mira, este es un presente, es un regalo por haber participado con nosotros y gracias. Sobre todo para que recuerdes un poco la raíz. Claro, siempre. ¿Listo? Entonces para que después lo puedas ver con... muchas gracias. Listo, espero que te guste. Bueno, Ángela, nuevamente, como te digo, muchas gracias por abrir las puertas más de tu casa, de tu corazón y podernos permitir conocer parte de tu historia. Gracias. Entonces, quiero que empecemos, que me compartas un poco sobre ti. ¿Quién es Ángela? ¿Eres una mujer casada? ¿Tienes hijos? Como que me cuentes un poquito sobre ti. ¿Desde pequeña o desde ahora? No, ahorita. Ok, yo sí soy una mujer casada, tengo ya casi más de 23 años casada con mi esposo, tenemos 2 niños, mi hijo varón que tiene 16 años y mi hija que tiene 13 años. Nos gustan mucho los deportes, somos una familia más de deportes, nos gusta el soccer, el básquetbol, el fútbol americano y tratamos de movernos en esa área. Súper rodeada de mi familia, mi mamá, mis hermanos, mis tíos, siempre. ¿Vives acá con gran parte de tu familia? Parte de mi familia, la familia del lado de mi mamá está acá, la familia de mi papá sí está más en Colombia todavía. Ok. Bueno, me contabas a mí antes de que pudiéramos reunirnos, y es que llegaste a los Estados Unidos más o menos a los 12 años. Sí. Bueno, ¿cómo fue esa época, cómo fue esa etapa, esa transición? Porque llegaste en una edad preadolescente prácticamente, en ese cambio de cultura que tuviste. Listo. Yo llegué a los 12 años, hace muchos años, más de 30. En ese momento en Tampa no había tanta gente hispana. Cuando llegué a la escuela, en toda la escuela habíamos solamente como 4 niños hispanos, de resto todos eran americanos. Entonces para mí mudarme a los Estados Unidos fue un sueño que era bellísimo porque no lo creo. Entonces sí, o sea, yo era como que, ay, no lo puedo creer, o sea, yo disfrutaba cada momento, o sea, nunca me enfoqué en lo nada negativo, ni qué duro era, sino que siempre, no, yo puedo, voy a salir adelante, yo puedo. Cuando vinimos, yo vine con mi papá, mi mamá y mis 2 hermanos. En este mismo momento, a mis tíos, mi tía también pidió a los otros hermanos de mi mamá y a ellos también a todos nos salió la residencia al mismo tiempo.
En ese momento emigramos como 3 diferentes familias de las hermanas de mi mamá. O sea, muchas Sí, eso fue, sí, estoy totalmente agradecida siempre por ellos que nos ayudaron a traernos a todos porque nos dieron una oportunidad de vida grandísima. Claro. Entonces, sí, entonces llegamos acá todos. Algunos llegamos a New Jersey primero y mis otros tíos llegaron aquí a la Florida. Sino que ya el frío de New Jersey nos sacó rápido y solamente duramos como 5 o 6 meses y de allí ya nos mudamos a Tampa. Para mi papá fue un poquito más difícil porque mi papá sí era súper colombiano, le gustaba mucho Colombia, tenía sus amigos, pues la familia de mi papá quedó allá. Mi hermano, que era más adolescente, como en los 16, todos nos llevamos 4 años entre mis hermanos y mi hermano tenía 16 años y a él sí le dio muy duro. ¿Verdad? Sí, para él fue un cambio más duro porque sí estaban totalmente en la adolescencia, él sí se quería devolver. Mi mamá sí, mucho más fácil, mi hermano que ya estaba mucho más mayor de nosotros, él ya venía a su enfoque, lo que iba a hacer. Y yo pues como era pequeña, yo solamente estaba en mi sueño americano, yo era totalmente. Obviamente ya me imagino que empezaste a estudiar, ya entraste a un colegio, ¿cómo fue esa transición tuya? Un poquito, ahí sí fue más, por más que New Jersey era más como americano el estilo, había más gente hispana. Al mudarme a Tampa en ese tiempo, había menos gente americana. Había más gente americana y menos hispanos. Entonces, sí fue como que, ok, la gente no me va a entender, pero después yo dije, bueno, pues me haré entender ahí como sea. Entonces, empecé como a meterme al lado de las maestras que me acobijaron, la familia acá, otra tía que estaba ya más tiempo acá en Tampa, ellos nos ayudaron, estuvieron en su casa por un tiempo y mi prima nos llevó a todo lado, ella nos llevó a registrarnos al colegio, las vacunas, todo el proceso. Y la escuela me quedaba, en ese momento no habían tantas escuelas como que ahorita tú vives acá y tu escuela queda a 15 minutos, no. Yo vivía en Town Country y mi escuela quedaba por allá, casi por el downtown. Sí. Era más rural. Entonces me tocaba coger el bus y como te decía, entonces ahí sí fue como que wow, tengo que ponerme las pilas porque aquí todo el mundo habla inglés. Sí. Entonces, pero otra vez, el proceso de, yo me enfocaba en lo que iba a hacer y nunca me frustré ni me sentí como mal, sino creo que también yo era una niña a los 12 años, o sea, todavía tenía como que me dejaba guiar. Sí. Entonces eso fue importante. ¿Crees que tuviste que madurar muy rápido para la edad que tenías? En un momento estaba agradecida del cambio, entonces eso me ayudó como a ver todo más fácil, como que, aprovechemos el momento, esto es mucho más bonito, mucho mejor experiencia, hay que vivirlo. Sí. Entonces eso me ayudó a llevar. No, me encanta eso que dices porque no todas las personas tenemos podemos decirle, esa habilidad o esa cualidad pues de saber llevar esas cosas o esos trances de nuestra vida y menos, vuelvo y digo, a esa edad. Entonces, el cambio de país, cambio de cultura, una nueva vida, empezar desde cero. Me imagino que para hoy en día o si uno llegase a hacer eso con sus hijos puede ser un cambio muy fuerte, obviamente. Ya empezaste, me contabas un poco de que empezaste a trabajar a los 16 años. Sí, yo sí, entonces ahí ya siento que empecé a ser más independiente a más joven. ¿Por qué esa edad tan joven? Perdón, te interrumpo. ¿Por qué tan joven? O sea, una niña a los 16 años que solo piensa como en estudiar y vivir la vida chévere, decidiste empezar a trabajar. Creo que me lo dio el pensar que podía hacer dinero y comprar mis cosas. Okay. Entonces también tuve que aprender a manejar porque mi mamá no manejaba. Entonces yo manejaba y llevaba a mi mamá al trabajo. Entonces, llevando a una tía mía a aplicar a un trabajo a los 16 años, me dijeron que a mí también me recibían si quería. A los 16 años, era en una óptica. Y yo, de verdad. Y ahí empecé a trabajar. Y entonces, ahí sí fue porque me enfoqué más como que puedo trabajar y hacer dinero a los 16 años, comprarme las cosas que yo quiero. Sí. Entonces, un poquito más de independencia. ¿Crees que eso ha sido algo que te ha ayudado para surgir? En ese momento no me ayudó, porque me enfoqué más en trabajar y no me descuidé un poco en el estudio. Pero pienso que sí me ayudó con el tiempo porque me enseñó a ser más independiente. ¿Tú recuerdas de pronto alguna persona que de pronto veías como que te guiaba o como referente para que tú tuvieras esa forma de pensar en ese momento y de llevar esa vida que estabas llevando a los 16 años? Siento que Dios siempre me puso personas en mi camino que me guiaban. Me decían, tienes que sigue estudiando, te está yendo bien el trabajo. Evolucioné muy rápido porque no había mucha gente bilingüe en ese tiempo. Entonces pude consumirme en diferentes trabajos por ser bilingüe y ayudar al servicio al cliente en español.
a gente en hispana con clientes de Puerto Rico, de otros lugares, entonces me entró muy bien el beneficio, pero siempre me rodeé de gente que me dio muy buena energía. Okay. Y me enfocaban. Siento como que mi papá y mi mamá siempre me decían, tiene que estudiar, no solamente trabajar. Yo sabía lo que ellos siempre me metieron en la cabeza. Mis hermanos siempre estaban ahí, me cuidaban cuando uno me soltaba un poco y el otro me cuidaba más. Sí, entonces siempre hubo como un balance, ¿no? Pero siempre estuve rodeada de gente que sentí que me inspiraron mucho. No puedo decir una persona especial, pero siempre que miro mi gente en Facebook, digo, yo me puedo acordar de cada persona cómo me aportó en mi vida. Me gradué como a los 17 años, casi como unos meses cumplí los 18 años. Empecé a trabajar más, estudiar menos, o sea, estudiaba también, pero no estaba totalmente concentrada. A los 16 años siempre me llamó mucho la atención la medicina. Okay. Entonces a los 16 años me registré en el hospital de San Joseph y hice horas comunitarias. Okay. Entonces iba los sábados a hacer horas comunitarias, ayudaba a las enfermeras con los niños enfermos. Tuve la oportunidad de conocer casos súper interesantes de operaciones de niños que traían de otros países. Entonces a veces ayudaba a traducir, porque en ese tiempo no había todavía, estábamos todavía no mucha gente hispana. Entonces siempre me llamó el campo de la medicina, la atención. Entonces estaba cogiendo los prerequisitos para de pronto hacer enfermería, no estaba segura qué iba a hacer, pero ese tiempo, cuando tú vas a la universidad comunitaria, tú puedes cogerla suave o hacerlo más rápido. Yo lo cogía más suave, entonces cogía una clase allí y no estaba totalmente enfocada, pero siempre me gustaba la medicina y seguía haciendo voluntariado los sábados en el hospital. Wow. Que eso me seguía llevando sobre el lado de la medicina. Bueno, conociste a tu esposo, ya saliéndonos un poco porque vamos más adelante a hablar sobre tu profesión, que es lo más bonito de esta parte de la historia. Conociste a tu esposo y estuvieron de novios 4 años, fue lo que me contaste. ¿Cómo fue esa relación y cómo sentías que tu vida empezaba a tomar otro rumbo? Bueno, claro, como creciendo acá en Estados Unidos, me fui ya un poquito más por la cultura americana, los muchachos americanos y todo eso. Cuando conocí a mi esposo fue como que él es como nosotros, la cultura colombiana, o sea, y todavía nos molestamos y decimos, no me imagino haberme casado con otra persona porque tenemos muchas cosas en común, nos gusta comer juntos, nos gusta visitar lugares juntos de Colombia. Entonces, ahí fue cuando yo veía como que los muchachos con los que salían no eran como las personas como yo creía, con mis valores. Entonces, al conocer a mi esposo era como que, wow, él es como yo, o sea, y fue un proceso, ¿no? Mi papá era como que, yo soy la menor de mi casa, la única mujer, mi papá me súper protegía, la niña de sus ojos, entonces yo era como que, mi papá no le hablaba al principio todo eso, pero él era como nosotros, que era muy parecido a la cultura, entonces él pudo entrar muy fácil en mi familia. Sí, ahí sí como se dice, hablamos el mismo idioma, comemos lo mismo, tenemos los mismos gustos, las mismas tradiciones. Las creencias, todo era muy, muy igualado. Y él acababa de llegar de Colombia hace poquito tiempo, él todavía estaba muy al estilo colombiano. Y mi padre, mi mamá, especialmente mi papá, por más que vivíamos acá, la música colombiana, la cultura colombiana, la comida colombiana, él nos cocinaba, él nos hacía todo, siempre estuvo mucho la cultura. Sí, hoy en día que ya mencionas eso, mantienes aún tus raíces y bueno, tus hijos nacieron acá. Entonces, ¿cómo has hecho para poder llevar esas raíces estando en este país? Tratamos de mezclar un poco otra vez lo americano con lo colombiano, pero por ejemplo los eventos de Colombia tratamos de vivirlos juntos, los partidos de fútbol juntos. Mi hija es un poco más estilo colombiano, mi hijo es un poco más americanizado, pero siempre tratando de inculcar lo más importante que son los valores, las creencias, la fe, el positivismo, la ayuda de la familia, importantísimo. Siempre en los momentos más difíciles la familia. Sí, ellos cómo crees, bueno, ¿cómo crees tú que ellos perciben el tener dos culturas de alguna manera? Mi hijo es como que más americanizado otra vez, pero cuando le gusta hablar de su cultura, lo comparte con sus amigos. Okay. Eso me gusta. Mi hija sí, totalmente, ella puede ir de una cultura a la otra sin problema. Ella, y lo habla, o sea, tenemos la oportunidad últimamente como tuvo que hacer un papel de hablar de su cultura y ella pudo definir muy bien lo que mi familia hace para mantener la cultura.
¿Cómo? Bueno, tú nos mencionabas al principio el tema del deporte. Ujú. ¿Tú practicabas también algún deporte? No, yo no fui. ¿Cómo fue eso entonces? Explícanos. No podía, cuando yo traté de practicar deporte, mis papás, mi mamá me dijo, yo quería fútbol, soccer. Mi mamá me dijo, no, las niñas, La niña no las niñas no juegan juega soccer. fútbol, En ese sí. tiempo, ¿no? Cuando llegamos acá, yo, bueno, está bien. Entonces no practiqué mucho deporte. Mi hermano siempre fue mucho de fútbol. Ok. Él siempre fútbol para acá, fútbol para allá. Entonces tuve como esa guía. Y luego, después, mi esposo también le gusta mucho el fútbol. Pero sí llegó un momento cuando yo empecé a hacer a los 16, 15, 16, empecé a ir mucho a los gimnasios con mis primas. Ok. Entonces nos empezamos a enfocar como mi prima iba a casarse, entonces vamos a bajar de peso. Ella quería bajar de peso, entonces yo la acompañaba al gimnasio. Y de ahí le cogí mucho amor y mucho respeto al gimnasio Sí. y al ejercicio. Porque para mí yo pienso que el ejercicio es súper importante en la vida del ser humano. Sí. Vital, o sea, el beneficio, la diferencia que hace. Ya entrando un poco más al tema tuyo profesional, bueno, cuéntame qué te llevó a enfocarte por esa rama de la medicina. Bueno, yo siempre sabía que quería hacer medicina. O sea, que algo en el ramo de la Desde los medicina. 16 decías. No, desde pequeña siempre como Sí. que dije, me gusta como la medicina, me gustaba mucho, me gusta ayudar mucho a la gente de alguna manera. Cuando hice el voluntariado totalmente dije, yo quiero trabajar en un hospital, yo quiero hacer medicina o enfermería. Entonces ya sabía que la medicina era muy largo tiempo y yo, no creo que tengo el juicio para hacer la medicina, pero sí pude enfocarme en la enfermería. Entonces aprendí mucho cuando hice el voluntariado en el hospital sobre la enfermería y lo que hacían. Entonces ahí me creció el amor por la enfermería y me fui empezando a hacer los prerequisitos para hacer enfermería. Entonces, pero también seguía cogiendo mi paso ahí despacio porque estaba enfocada también en trabajar, pero enfermería era lo que me gustaba. ¿Hubo algún suceso que haya pasado por tu vida que dijiste, quiero irme definitivamente por ese campo? Yo sabía que quería hacer enfermería, que trabajaba en algo que no era relacionado a la enfermería, pero ya como a los 21 años mi padre muere. De un momento a otro, mi papá recibe un ataque al corazón y fallece. Entonces, ese fue como el golpe, como que, ok, ya no puedes seguir trabajando en el mismo lugar por 5 años, ya tienes que enfocarte en lo que quieres hacer. Entonces ahí dejé mi trabajo de 5 años donde llevaba desde los 16 y me fui a trabajar como enfermera en asistente en una oficina. Empecé de cero otra vez, bajé el sueldo, aprendí a hacerlo todo, pero ahí fue cuando ya dije, me empecé a enfocar en el colegio, en la universidad. Entonces empecé a hacer más clases, ya no era 2 clases al semestre, ya hacía 4 o 6, me escribí para hacer ya enfermería. La muerte de mi papá me enseñó que en la vida te cambia en un momento, entonces dije, no puedo dejar pasar más tiempo. Entonces dije, no, tengo que enfocarme en estudiar y hacer lo que quiero hacer. Entonces empecé a enfocarme en la enfermería. Ahí ya tuve que dejar mis trabajos, como te dije, para empezar el curso de enfermería porque ya era 100% ahí. Entonces hice enfermería, me tomé como 2 años y medio, 3 años haciendo el curso y me pude graduar de enfermera. En el hospital de San Pío, un hospital grandísimo. Allí trabajé 1 año para coger más experiencia. Luego ya sabía que quería empezar a formar mi familia con mi esposo, tener hijos y todo eso. Entonces dije, no, tengo que buscar un trabajo diferente, como que me dé un horario de lunes a viernes, no horas largas. Nunca pensé hacer oncología. Nunca cuando la gente decía, ¿qué quieres estudiar enfermería? Yo decía, no, yo quiero trabajar con niños, yo quiero trabajar en un hospital. No, de oncología nunca. Cuando empecé a buscar el trabajo, yo siento que como que apliqué varios lugares más con mejores horas y me salió el trabajo de enfermera de cáncer. O sea, era como que te estaba llevando. Sí, o sea, totalmente me llevó en ese camino. Entonces yo dije, bueno, pues vamos a dar la oportunidad a ver cómo se presenta y cómo se dan las cosas. Y fue donde dijiste, me quiero enfocar y me quiero ir por esa... Sí, entonces ahí cuando empecé a trabajar como enfermera registrada en cáncer, me cambió la vida. Aprendí como que le cogí la pasión. Entonces decidí hacerme enfermera certificada en cáncer. Ya daba tratamientos de quimioterapia, enseñaba a los pacientes sobre los efectos secundarios,
trabajaba con los doctores y les enseñaba cómo manejar los efectos secundarios de los pacientes que estaban malitos los ayudábamos a hacer que se sintieran mejor. Entonces fue un cambio, dije, no, me sentía como que mi vida tenía un significado en mi trabajo, o sea, sabía, no solamente era mi trabajo y tengo que ir a trabajar, sino es el trabajo y me hace alegre. Sí. Siento como que puede hacer una diferencia. O sea, estabas llevando un propósito también ahí. Sí, totalmente era como un propósito. Y aprendí a ver la vida diferente. Dice que, o sea, como que encuentras en tus pacientes que están pasando por un cáncer, que a pesar de esa situación que están, ¿cómo haces para ver o darles a ellos un poquito de alegría, sobre todo? Bueno, siempre pienso que por más que soy profesional en la rama de la enfermería, siempre tengo que no perder el lugar como persona, ese sentimiento de persona, ese sentimiento de compasión, ese sentimiento de empatía, totalmente de empatía. O sea, la empatía es lo más importante en ese aspecto porque, y siempre cuando los ayudo en el proceso les digo, yo sé que no estoy pasando lo mismo que tú estás pasando, pero tengo un poco de experiencia con gente que lo ha pasado y te puedo ayudar. Claro. Entonces, si tienes algunas preguntas, estoy acá. Cuando les digo vas a recibir tratamiento, yo te voy a estar acá para manejar tus efectos secundarios. Como siempre les digo, especialmente a mis pacientes hispanos, ya la medicina de hoy en día, especialmente la quimioterapia, no era como era antes, que te hacía muy enfermo, no. O sea, ya ahorita hay muchos premedicamentos y cosas para prevenir a que tú te pongas muy enfermo con los tratamientos de quimioterapia. O sea, ya ha avanzado mucho. Demasiado, o sea, ha avanzado y todavía es la hora que estoy en ese campo del cáncer, enfermedad de cáncer, y todavía siento que estoy yo aprendiendo cosas nuevas que sí están progresando para beneficio de los pacientes. Sí, porque, o sea, cuando tenemos la percepción, o por lo menos lo digo yo, que no conozco mucho de cerca esas situaciones de cáncer, pero tengo la percepción de que uno dice, bueno, cáncer no, ya está prácticamente como en las últimas condiciones física, mental y emocionalmente hablando, y eso es muy bueno que tú lo mencionas porque nos abre la visión de que, bueno, el cáncer es una enfermedad demasiado fuerte, pero que también se puede llevar de diferente manera, no como la percibimos o como pensamos que la vamos a estar viviendo. Totalmente. Entonces, eso fue lo que aprendí mucho con mis pacientes. Yo podía ver 2 pacientes con el mismo diagnóstico, pero con una visión diferente de la enfermedad y su pronóstico iba a ser diferente. O sea, yo sabía que el que venía con la idea de que todo era negativo y me voy a morir, le daba más duro. Cuando yo veía al que venía con la forma de que yo le voy a pelear a todo esto, voy a estar bien, les iba mejor. Entonces, ahí fue donde también me di cuenta el poder de la mente. O sea, yo decía, tu mente maneja tanto tu forma de vida y la forma como vas a llevar un momento tan duro en tu vida, como es un diagnóstico de cáncer. Claro, ¿cómo haces tú para dejar a un lado un poco la sensibilidad y no de pronto desboronarte también, sin perder la empatía, obviamente, porque la empatía va a estar siempre a ti, ahí contigo? Pero ¿cómo haces? Porque yo lloraría todo el tiempo, sufriría todo el tiempo de ver a otra persona. Totalmente. Mal. Los primeros años fueron de aprendizaje. Ahí fue más duros porque tenía que saber que podía ayudarlos, mas no podía hacerlo todo perfecto para ellos. Entonces, ahí es donde era la diferencia. De decir, aquí estoy, te puedo ayudar, pero sabía que habían cosas que se salen de mis manos. O sea, y tu control. Y todo lo que yo les digo es, cada paciente tiene una historia diferente, porque cada paciente es un diagnóstico diferente, un tratamiento diferente, su fe es diferente, su creencia es diferente y su propósito de vida es diferente. Entonces, ahí era donde tú tienes que aprender que cada paciente es una persona individual, ¿no? Por más que es el mismo cáncer, es un paciente diferente. Me rodeé de mucha gente que tenía un título avanzado más que una enfermera registrada. Entonces ya era una nurse practitioner. Ya no era una RN, una enfermera registrada, sino era una enfermera más avanzada, una nurse practitioner. Entonces volví al colegio, otros añitos más, y me hice mi maestría y me dio la oportunidad. Ya no era la enfermera que ayudaba al paciente nada más, sino era la enfermera que ahora es la enfermera que trabaja con el doctor, da diagnósticos, da noticias malas a veces, escucha al otro lado, porque yo antes era la enfermera que ayudaba al paciente en el momento cuando el doctor ya le dio las noticias malas. Entonces ahora paso a ser la que
es la enfermera avanzada que está con el doctor y da las noticias malas. Entonces ya la visión del paciente Sí. cambió de alguna forma hacia mí también, porque ya era como que no eres la que me va a llorar conmigo, sino la que me estás diciendo que no hay más Que tienes un opciones. Sí. diagnóstico. Entonces, ahí fue cuando cambió todo mi estilo de ver las cosas diferente. Entonces, ahí fue cuando más dije, tengo que pensar que esa persona, puedo ponerme en los zapatos de esa persona para poder ayudar a esa persona. Okay. Entonces, ahí fue cuando dije, siempre cuando yo tengo como un schedule y yo miro las visitas de mis pacientes, yo sé lo que lo que va a pasar a veces con las visitas. Entonces, a veces Okay. le pido a Dios como que me ilumine y me dé sabiduría para ayudar a ese paciente en el momento de su enfermedad. Sí. Cuando es como un diagnóstico que sabemos que necesitamos que el paciente lo entienda y a veces lo importante de ayudarlo en ese proceso. Entonces siempre a veces le pido sabiduría a Dios cuando sé que es un día difícil y el paciente es un caso difícil, le voy a tener que ayudarlo para entender lo que está pasando. ¿Qué está pasando? Sí. ¿Cómo manejas esos dos roles, no? Familia, casa, deporte y pues este tipo de situaciones. Uh-huh. Wow. Creo que lo más importante que he aprendido es que los límites. Tienes que tener un límite en todo en la vida. En tu casa, en tu trabajo y en tu cuidado personal. Eso es súper importante. O sea, eso es lo que yo digo. En mi trabajo tiene un horario que a veces lo puedo seguir pensando, no lo puedo evitar, pero es mi trabajo. Mi familia, puedo ayudar a mi familia a estar presente como mamá, pero cada persona de mi familia tiene que saber cuál es su trabajo de la familia, su tarea en la familia. Entonces no como quererlo hacerlo todo. Okay. Y también lo más importante que si yo no me cuido, no puedo cuidar a la gente alrededor mío. Entonces, ¿qué significa el cuidado para mí como mujer? El cuidado para mí significa para poder estar en todo lado, Sí. significa estar bien emocionalmente. Yo cuando tengo que llorar, lloro. Cuando tengo que estoy estresada, ansiosa, hago ejercicio. Tomo mucha agua fría, respiro profundo, hago ejercicio. Otra cosa que he aprendido, la perfección no se usa. Y eso fue algo que aprendí mucho con mis pacientes de cáncer. Aprendí a ver la vida por los ojos de ellos. Vives el momento, no el futuro, porque siempre estamos pensando en el futuro. Sí. Entonces, siempre estamos pensando en el mañana y no pensamos en el momento. Y mira lo que nos puede pasar. Yo veo pacientes desde 20 años hasta 80 o 90 años con un diagnóstico. Y a veces, y con muchos planes en la vida, y a veces la gente que espera para retirarse y se retiran y nunca hicieron nada y se enferman. O sea, cosas así. Entonces yo sí soy un poco en ese momento como que, no voy a decir acelerada en la vida. Pero sí. Pero sí, o sea, el viaje lo tratamos de hacer porque mañana uno nunca sabe. Sí. La foto de hoy no la tomamos, la comida no la comemos, pero todo porque vivir el momento, claro, sin descuidar tus responsabilidades. Ajá, sí. Eso fue una cosa que aprendí. Aprendí que en la vida no se controla todo, porque primero que todo te llena de ansiedad. Segundo que todo, el cáncer le enseña a la gente que no puedes controlarlo todo, porque en el momento de un diagnóstico no tienes el control de nada, del tiempo, del tratamiento, de lo que va a pasar. Cuando mis pacientes están recibiendo un tratamiento, yo les digo, sabemos que tienes como un horario de tus tratamientos. Si quieres hacer un viaje, me avisas y yo te lo acomodo. Yo quiero que tú tengas una calidad de vida durante el tratamiento, ¿no? Pero también no pienses como que tengo el paciente que sé que voy a terminar este día porque tengo que hacer esto. Yo les digo, no lo hagamos así porque te vas a llenar de angustia cuando no salga así. O sea, ¿sí me entiendes? Si quieres hacer algo durante este tiempo, me avisas y yo lo organizamos. Sí, he aprendido mucho de mis pacientes. Me ha enseñado una diferencia en la vida. ¿Has involucrado de pronto a tu familia en algún caso específico? Es decir, como que llegues y les compartas o sea, como que usas esas experiencias que vives con tus pacientes para darles un ejemplo a tu familia, sobre todo a tus hijos. A los hijos te hablan y tú les dices, te entiende. Pues nosotros tuvimos la experiencia personal en alguien muy cercano a mi familia. Entonces mis hijos vieron como el otro lado. Sí. Entonces fue como que... O sea, la realidad. La realidad totalmente. Fue una persona muy joven de mi familia y a mis hijos les dio como que el shock. Wow, sí. Entonces, y también creo que eso me ayudó mucho a seguir enfocándome en ser
mejor en mi trabajo porque dije, a veces la gente me dice, oh, tú no sabes porque tú no lo has pasado. Pero yo les puedo decir, yo tuve la experiencia de usar esto durante algo muy personal en mi familia y nos trabajó, o sea, nos ayudó de esta manera. Entonces te da como otro punto de vista diferente en la familia. Bueno, ahorita que tú mencionas eso, no quiero entrar mucho ahí porque nos vamos a poner otra vez sensibles. Yo me pongo en tus zapatos y digo, wow, no sé si yo podría, me encantaría, me gusta mucho ayudar a la gente y servir, pero me cuesta porque soy demasiado sensible, lloro porque sí, lloro porque no. Entonces, ¿cómo has podido llevar esto? Bueno, si le preguntas a mis hijos, ellos te van a decir que yo lloro a cada rato. ¿De verdad? Sí, soy una persona muy sensible. Que Dios me da la fuerza de ser fuerte cuando lo tengo que ser, sí. Especialmente con mis pacientes y tengo que porque ya ahora con mi rol de enfermera avanzada, no solamente conozco a mi paciente, conozco sus familias, conozco sus historias, vienen con sus hijos a veces, vienen con sus esposos, o a veces me toca decirle, tienes que hablar con tu hijo porque eso es una situación seria, vas a necesitar ayuda. Entonces ya me he metido en otra forma, ¿no? Como con mis pacientes. Entonces, pero totalmente a mí me dio una perspectiva diferente porque no solamente tuvimos que estar presente para esa persona muy cercana, sino ayudar en ese proceso. Entonces me dio la oportunidad de decirles a mis pacientes cuando yo les hablo como de cuidado paliativo. Entonces mis pacientes dicen, pero no, porque el paliativo te va a dejar hacer esto, te va a hacer esto. Yo les digo, no, el cuidado paliativo trabaja de esta manera, esto es lo que ofrecen. Pude conocer todo el cuidado paliativo porque tuve la experiencia de usarlo en una persona muy cerca. ¿Cuál es ese cuidado? Cuidado paliativo es cuando ya no hay más opciones de tratamiento para la persona. Entonces el cuidado paliativo te ayuda a entender el proceso que la persona va a pasar por su enfermedad que lo lleva al fallecer. Entonces le ayuda a la familia, lo educa, pero en ese momento es difícil porque tú no estás preparado a escuchar esas palabras. Son muy pocos de las personas, especialmente las familias, que lo aceptan. O sea, yo te digo que yo llevo de enfermera avanzada más de, ahora, 6 años de enfermera avanzada, enfermera registrada 13, y en mi carrera yo solamente he visto unos 5 pacientes que me han dicho, Ángela, yo estoy preparado, yo ya sé dónde voy a ir, yo no quiero más tratamiento, y te lo dicen sin llorar. O sea, y yo he visto miles de pacientes. O sea, nadie está preparado. Son muy pocos los que han estado preparados, ¿me entiendes? Entonces, eso me enseñó cómo ayudar a la gente en ese proceso. Porque es un proceso donde te enseñan que no le puedes dar de comer ya a tu familiar, entonces, pero los vas a dar morir de hambre. No es eso. Es que el proceso de tu cuerpo ya no se lo acepta y va a causar otros problemas. Entonces, es como, ¿qué debo hacer cuando estoy con la persona? Eso lo último que le debes hacer es tienes que cuidar lo que dices, porque la persona lo último que pierde es su audición. Sí. Siempre van a escucharte hasta el momento que fallece. Entonces eso me enseñó a ver como, no solamente yo les decía a mi paciente, te vamos a mandar cuidado paliativo, pero yo decía, ahora yo les trato de enseñar a mis pacientes qué es el cuidado paliativo, cómo ayuda en el proceso, cómo si tú te dejas ayudar, cómo te puede beneficiar a tu familiar, si decides que quieres tener mejor calidad de vida con la persona que una cantidad de vida llevándolos a un tratamiento donde ya se están sintiendo más enfermos. Claro. Aquí cuando tú dices, bueno, esos cuidados paliativos, ¿hay alguna diferencia o notas de pronto una diferencia en el tipo de culturas? Totalmente, claro. Y eso creo que ahí es donde yo siento que hago la diferencia porque en los pacientes hispanos el cuidado paliativo la gente no está abierta al cuidado paliativo como los americanos. Los americanos dicen, ok, vamos a ir al cuidado paliativo, ok, es el proceso, ¿no? Los hispanos no, porque somos mucho más apegados a nuestros familiares. Sí. Somos mucho más difícil de soltar. Entonces, es un proceso mucho más difícil para nosotros los hispanos. Entonces, ahí es donde yo trato de educarlos, de decirles lo que es, lo que va a pasar, sin perder siempre el toque, las palabras, ¿cómo decirlas? La sutileza, pues, sí. Totalmente ser sutil. Sí, ¿has hecho algún entrenamiento aparte de todo lo que ya has estudiado para poder ser sutil con este tipo de procesos y de camino? Pienso que ya no he hecho más entrenamientos porque ahora
decidí seguir estudiando. Entonces, a seguir estudiando ahora por el lado de psiquiatría de enfermera avanzada, porque me enseñó que las palabras tienen un poder, que como le hablas a la gente le va a hacer la diferencia de su proceso. Me ha enseñado que como piensas y actúas va a influir mucho en tu vida. Las cosas que ves es súper importante. O sea, yo le digo a la gente en este proceso ahorita, lo que escuchas, las noticias, todo te va ¿a qué te va a crear? Un poco más de ansiedad. Sí. Entonces, no te rodees 100% de noticias. Escucha como cosas de crecimiento que te ayuden a crecer, que te ayuden a enfocarte en el lado positivo, en el lado de ver la cosa. Pero siempre ves todo como que positivo y no ves lo que en verdad, la realidad de las cosas. No, trato de filtrar lo que entra a mí. Ahí es donde viene mi cuidado personal. Lo que hablo, la gente con la que me junto y las cosas que escucho en mi cabeza. La salud mental es muy serio, afecta a mucha gente y para nosotros los hispanos, otra vez, es algo de tabú. No se habla, no se trata, no se acepta y no se busca ayuda porque a veces decimos que te hace ver una persona muy débil. Entonces ahí es donde tú dices, no, esto es un problema que está afectando mucho desde nuestra adolescencia hasta la persona más mayor de diferente forma, porque cada uno está pasando por una área diferente en su vida. También hablamos después de la pandemia, decimos, pero yo creería que la gente debió haber sido más resiliente, pero no, la gente se dio cuenta que pueden perder el control muy fácil. Entonces lo que nunca queremos como ser humanos es perder el control, ¿no? Sí. De las situaciones. Entonces eso nos ha llenado mucho de ansiedad y de depresión. Tal vez también son nuestras expectativas. Tenemos expectativas de vida. Queremos hacer esto tan rápido. Sabiendo que llegar aquí no es así. Va a haber muchas cosas diferentes. Sí. Nos llena de depresión, de frustración. Entonces, y también lo que muchos pensamos, queremos hacer dinero, pero no estamos felices con lo que hacemos. Entonces, mucha gente deprimida en su trabajo, mucha gente ansiosa. Queríamos la familia perfecta y alguien salió enfermo o alguien tuvo un problema. Mucha ansiedad. Entonces esa ansiedad va a afectar otro lado de la vida. Entonces, ahí fue cuando yo dije, wow, lo mismo de mis pacientes. Yo decía, la mentalidad de un paciente positivo a esto no quiere decir que la persona se vaya a sanar de una enfermedad que está terminal, pero su proceso fue diferente como esa persona pensaba. Emocionalmente, totalmente. La gente percibe que Estados Unidos, como hay tanta gente migrante, como que hay un nivel de personas con problemas de salud mental. Sí, pienso que en Estados Unidos hay un problema más grande de salud mental, pero se habla más de la salud mental. Los americanos y otras culturas que nosotros, espero que ahí donde haga la diferencia vaya enseñando, y también no tenemos muchos proveedores hispanos que se enfocan en la salud mental. Entonces ahí es cuando tú dices, ahí es donde entra la diferencia en los Estados Unidos. Los americanos son más afectables a buscar ayuda, los americanos son más afectables a decir necesito terapia, y eso es lo que yo le digo a la gente, todo el mundo necesita terapia. Yo uso terapia porque me ayuda a entender el proceso de mis pacientes. A veces cuando no sé, me ha acercado mucho a uno, me ayuda a veces a los cambios de mis hijos, el cambio del momento que estamos viviendo en la vida, en lo que está pasando con la gente minoritaria, diferente. Sí. Entonces ahí es donde yo digo, si la gente supiera que la terapia hace beneficios, mucha gente más iría. Que te cansa, sí. Que te hace hablar de cosas que a veces no quieres, sí. Que a veces te cansas porque tienes que explorar algo que te pasó y nunca lo has aceptado, pero ahora tu cuerpo te está diciendo estoy diciéndote que algo está pasando y no lo has aceptado nunca. ¿Cómo conectas el tema de la oncología, o sea, el cuerpo, lo que mencionabas, con la salud mental en tu visión, como hispana, como migrante, como enfermera avanzada, como mamá, como esposa, como hija, como tía, como todo? Pues ahí es un poco un sentimiento mezclado, porque tú dices ¿qué causa el cáncer? Sí, todo el mundo tenemos células en el cuerpo que se multiplican y algunas son malignas, ¿no? Pero también con el tiempo he conocido mucha gente en este aspecto que le ha dado cáncer. Entonces yo digo, ¿qué conexión tiene lo que suprimes a veces de tus emociones con algunas de tus enfermedades? Entonces las enfermedades autoinmunes, los cánceres, la estrés que no supiste controlar, la tristeza que siempre llevaste, el mal genio que nunca controlaste,
la ira contra la gente o el perdón que nunca diste. Rencores. Es rencores, claro. O sea, eso es lo que yo digo. A veces no tienes que perdonar a la persona que te hizo daño y cogerla como si nunca te lo hubiera hecho daño. No, pero tienes que soltar para tú poder sanar. Entonces ahí es donde es importante. Entonces ahí que yo pienso que muchas cosas que suprimes te enferman totalmente. O sea, sí, efectivamente el cuerpo en algún momento va a reaccionar físicamente. Sí, pues, sí, él te va a mostrar algún síntoma y a veces son más de sentimientos suprimidos. Eso es muy bueno porque personas que no conocen eso o no le prestan más bien atención, porque yo creo que la mayoría de personas conocemos de que en algún momento el cuerpo nos va a hablar a las acciones o emociones que hemos tenido durante toda nuestra vida, pero nos cuesta aceptarlo o nos cuesta decir, no le paramos cuidado a ese tipo de emociones. No le paramos y después vienen las consecuencias. Bueno, tú te consideras una mujer 100% migrante. Sí, ¿cierto? totalmente. ¿Qué significa esa identidad tuya para el éxito profesional que estás llevando hoy en día, pero sobre todo la huella que estás dejando en cada uno de los pacientes a los que estás tratando? Creo que es más como la cultura, es más lo que me define a mí como persona. O sea, yo digo, cada persona tiene algo único y que te hace diferente y que te identifica. Entonces yo digo, yo tengo mis culturas muy grabadas de mis padres, de mi familia, entonces me identifican como era, ¿no? Entonces siempre trato de traer, sin que me afecte de alguna manera a mis pacientes, siempre siendo profesionalmente esas culturas hacia ellos, ¿no? Entonces, si mi paciente me dice, ¿puedes orar conmigo? Yo oro. Si mi paciente me dice, no creo en Dios, se lo respeto. Entonces ya tienes que saber cómo saberlo ayudar del punto de vista de mi paciente. Entonces ahí es donde ahí es donde vuelvo a mi adolescencia, que te dije que tienes que saberte adaptar a cada momento y a cada tiempo. Entonces, ¿te acuerdas que te decía, ok, hoy me pasó esto? Ok, ¿sí me entiendes? Sí. Bueno, puede ser mejor, pero eso fue lo que me pasó y eso es lo que tengo que hacer. Entonces, eso es lo que aprendo en mi carrera. Todos mis pacientes son diferentes. No pueden tener la misma creencia que yo. No van a hacer lo mismo que yo. Es como yo me rodeo muchas mujeres y trato de que las mujeres sean siempre inspiradoras, ¿sí me entiendes? Sí. Una persona puede ser más juiciosa en su ejercicio que otra, pero esta otra persona sabe cómo llevar un tiempo de estrés, ¿sí me entiendes? Tiene una fe muy grande. Entonces es como que siempre ver lo positivo de cada persona, ver lo positivo de cada momento, hasta el momento, creo que por ejemplo, de mi padre. Sí. Me empujó. O sea, mi papá fue una pérdida grande, pero me empujó. Te sacó y te ayudó a... La muerte de mi papá fue sacudido, ¿sí me entiendes? Sí. Entonces, si no hubiera sido ahí, yo hubiera estado súper cómoda en mi trabajo. No, pues gracias por compartir esas experiencias tan conmovedoras de alguna manera. Bueno, quiero entrar a mi pregunta identificada después del podcast, es ¿qué significa para ti la palabra raíz? Wow, la palabra raíz... Aquí es donde estoy sentada, tengo enfrente mío un árbol. Entonces es el árbol de la familia. Entonces eso es lo que significa. O sea, la raíz es el árbol y esas matas son las que crecen. De toda tu familia y tus raíces y tus creencias y tu cultura. Entonces, nunca olvidar de dónde viniste. Nunca olvidar de quién eres. Nunca decir, he subido aprendiendo mucho, he tenido aprendizaje, tengo un buen trabajo, estoy muy bien financieramente, pero nunca dejar de ser quien eres. Eso es súper importante. ¿De dónde viniste? Esa es la palabra, sí. La esencia en todo lo que haces. En la esencia en tu trabajo, la esencia en tu casa, en tu matrimonio. Ser quien tú eres. No que nadie te quite eso. Y seguir siempre como que enfocándote en crecer. Como el árbol. Ángela, mil gracias de verdad por tu gracias tiempo. a ti por la oportunidad, por lo que haces, súper interesante, me encanta tu podcast y el aprendizaje que le das a muchas mujeres. Gracias nuevamente por abrirnos la puerta de tu corazón, de tu vida y por permitirnos estas historias tan conmovedoras. Gracias. Y la experiencia que tú tienes y cómo lo estás llevando a cabo, de verdad que me hace sentir orgullosa de ver la mujer que eres en este momento. Dios te siga dando la sabiduría para seguir en esto y pues bueno, nada, gracias. Muchas gracias. Gracias.